El sol caía lento sobre el horizonte del rancho, cielo abierto, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Daniel Morales secaba el sudor de su frente con la manga de su camisa gastada mientras observaba a las reses moverse con calma en el corral. Todo estaba igual que siempre, el crujir de las maderas, el balido lejano de las ovejas, el silbido del viento entre los álamos. Todo menos él. Había pasado 7 años desde que el río se llevó a su esposa, Elena, en aquella noche de tormenta, y aunque el tiempo se había encargado de cubrir la herida con una capa de rutina, el vacío seguía ahí, latiendo en silencio, como una cicatriz que nunca sanó. Cada noche Daniel cenaba solo. Dejaba el plato de su esposa sobre la mesa, aunque hacía años que nadie se sentaba frente a él. Lo hacía sin pensar, como un reflejo del alma. Después, encendía una lámpara de aceite y miraba el retrato de Elena colgado en la pared. En esa pintura ella sonreía con un sombrero de paja y la mirada llena de vida. Él solía hablarle en voz baja, contándole los pequeños detalles del día como si el viento pudiera llevarle sus palabras a donde fuera que estuviera. El silencio era su único amigo. Algunos vecinos decían que Daniel se había vuelto un fantasma entre los vivos condenado a trabajar y a recordar. A veces, en las madrugadas, salía al porche con una botella de whisky y se quedaba mirando el camino que llevaba al río. Siempre esperando ver una figura volver, una sombra familiar, un milagro que nunca llegaba. Aquella tarde parecía una más. El viento arrastraba polvo y el calor hacía temblar el aire sobre la tierra reseca. Daniel estaba ajustando una cerca cuando escuchó el sonido de ruedas sobre la grava. Levantó la vista, un carruaje se acercaba lentamente por el camino principal. No esperaba visitas, nadie venía hasta ese rincón del mundo sin motivo. El carruaje se detuvo frente a la verja. Daniel limpió sus manos en el pantalón y se acercó con paso firme. Entonces, la puerta se abrió y bajaron 2 niñas. Tenían unos 6 años, quizás 7. Vestidos blancos, trenzas idénticas, las mejillas enrojecidas por el viaje. Pero lo que hizo que Daniel se quedara sin aliento fue ver en esos rostros algo que creía perdido para siempre, los ojos de Elena. El mismo color miel, la misma forma, la misma luz. Las niñas lo miraron con una mezcla de timidez y certeza. La más alta dio un paso al frente, sosteniendo la mano de su hermana. ¿Eres tú, nuestro papá?, preguntó con voz temblorosa. El tiempo se detuvo. Daniel sintió como todo su mundo se derrumbaba. No pudo responder, solo los miraba con el corazón golpeando como un caballo desbocado. Mamá nos dijo que te encontráramos, continuó la otra niña. Dijo que tú eres nuestro papá. El silencio del rancho se volvió más profundo. Ni el viento se atrevía a moverse. Daniel cayó de rodillas, incrédulo, mientras el nombre de Elena se escapaba de sus labios por primera vez en años, quebrado y lleno de esperanza. La noche había caído sobre el rancho con un silencio que parecía contener el aliento del mundo. Daniel se sentó frente al fuego, mirando las llamas que bailaban y proyectaban sombras temblorosas en las paredes. Arriba, en la habitación que había sido de Elena, las gemelas dormían profundamente, acurrucadas bajo una manta de lana. Sus respiraciones suaves llenaban el pasillo con una paz que él no recordaba haber sentido en años. Pero bajo esa calma, en su pecho, se agitaba una tormenta. ¿Cómo era posible? ¿Quiénes eran realmente esas niñas? ¿Qué significaba que llamaran papá a un hombre que había enterrado su amor hace 7 años? Daniel trataba de buscar respuestas, pero cada pensamiento lo llevaba de nuevo al mismo punto, esos ojos. Los había visto miles de veces, en los sueños, en la pintura de la repisa, en los recuerdos que creía olvidados. Eran los ojos de Elena, no cabía duda. El fuego crepitó con fuerza y él tomó un sorbo del café que se había enfriado en su taza. El sabor amargo le recordó las madrugadas solitarias que había pasado hablando con el retrato de su esposa. Pero esa noche, en lugar de silencio, había risas de niñas en el aire, pasos diminutos, voces que preguntaban por los caballos y las flores del jardín. Era como si la vida, de pronto, hubiera regresado al rancho. Cuando el amanecer comenzó a teñir de rosado el horizonte, Daniel escuchó los pasos ligeros de las gemelas bajando las escaleras. Llevaban los cabellos despeinados y las sonrisas aún más vivas. Él intentó sonreírles, aunque el peso del desconcierto seguía oprimiéndole el pecho. ¿Durmieron bien?, preguntó con voz ronca. Sí, respondió Ana, la más habladora.
Mamá dice que tú haces los mejores desayunos del mundo. El corazón de Daniel dio un vuelco. Tu mamá, repitió, conteniendo el temblor. Sí, mamá Elena, respondió Clara con total naturalidad. Dijo que cuando llegáramos aquí, tú nos cuidarías hasta que ella viniera por nosotras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Daniel se llevó una mano al rostro. Era demasiado. El nombre de Elena, pronunciado por voces tan inocentes, dolía y sanaba al mismo tiempo. ¿Dónde está su madre ahora?, preguntó en voz baja. Las niñas bajaron la mirada. Está enferma, susurró Ana. Vive lejos, en una casa grande cerca del río. Dijo que cuando tú supieras la verdad, vendría. Daniel sintió un nudo en la garganta. Enferma, viva, cerca. Todo lo que había creído imposible comenzaba a tener sentido. De pronto, el viejo dolor del pasado se mezcló con un fuego nuevo, una esperanza que lo asustaba tanto como lo atraía. Sin decir palabra, se levantó, buscó su sombrero y ensilló el caballo. Tenía que saber. Cabalgó hacia el pueblo con el corazón desbocado, buscando a alguien que pudiera confirmar lo que esas niñas habían traído consigo, el rumor imposible de que Elena Morales seguía viva. El sol caía con suavidad sobre las colinas cuando Daniel regresó al rancho. El aire olía a tierra húmeda y a pasto recién cortado, y el viento traía consigo el murmullo del río. Había pasado el día cabalgando entre recuerdos y verdades. En el pueblo, la vieja comadrona le había contado lo impensable: Elena no había muerto aquella noche de tormenta. El río la arrastró, sí, pero fue hallada inconsciente kilómetros más abajo por una familia que la cuidó durante meses. Cuando despertó, no recordaba nada, ni su nombre ni su pasado. Con el tiempo se quedó a vivir con ellos, hasta que el nacimiento de dos niñas idénticas le devolvió de golpe los recuerdos. Y desde entonces luchaba contra la enfermedad y el miedo de volver. Daniel bajó del caballo con el alma hecha pedazos. No sabía si sentirse feliz o furioso. Había llorado por ella, había envejecido sin ella. Cómo se enfrentaba uno al fantasma de su propio amor que volvía hecho carne. El sonido de risas lo sacó de sus pensamientos. Las gemelas corrían por el campo con flores en las manos, girando entre la luz dorada del atardecer. Al verlas todo el rencor se deshizo. Su amor por Elena seguía vivo en esas dos pequeñas que lo miraban como si siempre lo hubieran conocido. De pronto, un ruido lejano rompió la calma. El rodar de un carruaje se acercaba por el camino polvoriento. Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las niñas lo notaron y, al volverse, sus ojos se iluminaron. «Mamá», gritaron al unísono, soltando las flores y corriendo hacia la entrada. El carruaje se detuvo. De él descendió una mujer vestida de sencillo lino claro con un chal pálido sobre los hombros. Su paso era vacilante, como si cada movimiento le costara. Daniel dio un paso al frente, incapaz de creer lo que veía. El tiempo no había borrado la belleza de Elena, solo la había cubierto con una serenidad nueva, una mezcla de fragilidad y fuerza que le rompió el alma. Ella lo miró, y por un instante, ambos quedaron atrapados en el silencio. No hubo reproches, no hubo preguntas. Solo la certeza de que la vida les estaba concediendo una segunda oportunidad. Elena se acercó despacio, con lágrimas contenidas. «No quería dejarte», dijo en voz temblorosa. No recordaba nada. Cada noche soñaba con un lugar, con un rostro, y cuando las niñas nacieron, supe quién era. Pero tenía miedo. Miedo de que tú ya no me esperaras. Daniel la observó con los ojos húmedos. Dio un paso más y la tomó en sus brazos. «Nunca dejé de esperarte», susurró, apenas audible. Las gemelas corrieron a abrazarlos, y el rancho entero pareció llenarse de una luz distinta. Los pájaros volaron sobre los álamos, el viento se volvió tibio, y el eco de las risas reemplazó al silencio de los años. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Daniel supo que el amor verdadero puede desaparecer, perderse, incluso morir por un tiempo, pero siempre encuentra el camino de regreso.